Imagina vivir en una época que la mayoría de las iglesias están llenas, pero muy pocas personas conocen realmente de Dios. La gente asiste a los cultos por costumbre. La religión forma parte de la cultura, pero el corazón está lejos del Señor. Los sermones se escuchan con indiferencia. La oración ha perdido su fervor y muchos piensan que el cristianismo es simplemente una tradición familiar. Ese era el panorama de las colonias británicas en Norteamérica y de una buena parte de Inglaterra a comienzos del siglo XVI. Las iglesias existían en los edificios, estaban allí pastores que predicaban cada domingo, pero algo faltaba vida espiritual. Era como un cuerpo que todavía respira, pero cuyo corazón late cada vez con menos fuerza. Bienvenidos a otro video, bienvenidos a este su canal Raíz y Verdad, y esta vez vamos a estar viendo o recordando ese primer gran despertar, el avivamiento que cambió una nación entera. Vemos esta historia y sin embargo, cuando todo parecía indicar que la fe estaba entrando en un profundo letargo, Dios decide intervenir. No mediante un rey, no mediante un ejército y ni siquiera mediante un movimiento político. Dios levantó predicadores que anunciaran con valentía el Evangelio de Jesucristo. Y ese movimiento pasaría a la historia como el primer gran despertar. Uno de los hombres más importantes de esta historia fue Jonathan Edwards. Edwards nació en 1703 en Connecticut. Desde muy joven mostró una inteligencia extraordinaria. Estudió las escrituras con pasión y dedicó muchas horas a conocer profundamente la palabra de Dios. Pero Jonathan Edwards entendía que conocer doctrina no era para nada suficiente. Edwards sabía que una persona podía saber mucho acerca de Dios y aún así no haberlo sido transformado por él. Cuando llegó Edward a ser pastor, en las iglesias de Northampton, observó algo que preocupó su ser profundamente. Muchas personas asistían a los cultos, pero su vida seguían igual. La religión se había convertido en una costumbre. Había muy poco arrepentimiento y muy poca pasión por Cristo. Entonces comenzó a predicar con un énfasis muy claro. Edwards hablaba de la santidad de Dios, hablaba de la realidad del pecado y hablaba del juicio divino, pero también hablaba del inmenso amor manifestado en Jesucristo y de la gracia ofrecida a todo aquel que se arrepintiera y creyera. Al principio parecía que nada de esto causaba ningún cambio en las personas, nada ocurría, pero Dios ya estaba preparando algo. Poco a poco, las personas comenzaron a sentir una profunda convicción de pecado. No era simplemente una tristeza, era el reconocimiento de haber ofendido a un Dios santo. Los cultos comenzaron a cambiar completamente. Mucha gente lloraba, otros buscaban al pastor para pedir consejo. Familias enteras comenzaban a reconciliarse. La gente pasaba horas leyendo las escrituras. La oración volvió a ser parte de la vida cotidiana de la gente. No era una emoción pasajera, era una transformación visible. Mientras tanto, en Inglaterra, otro hombre estaba siendo preparado por Dios. Su nombre era George Whitefield. Whitefield poseía una voz extraordinaria. Quienes lo escuchaban decían que podía hablar durante horas sin perder la intensidad y que miles de personas podían oírlo sin necesidad de usar micrófonos. En aquella época muchos templos cerraron sus puertas porque consideraban que su predicación era demasiado intensa. Pero eso no detuvo a Whitefield. Si las iglesias no lo recibían, él predicaría en las calles.
Predicaría en los campos, incluso donde estuviera la gente, allí estuviera predicando George Whitefield. Así comenzó algo completamente nuevo para aquella época. Miles y miles de personas se reunían al aire para escuchar el Evangelio. Mineros cubiertos de carbón, agricultores, comerciantes, mujeres, niños y ancianos permanecían durante horas escuchando la palabra de Dios. Incluso hay relatos que cuentan que mientras Whitefield predicaba, las lágrimas dejaban marcas sobre los rostros ennegrecidos de los mineros. No lloraban porque el predicador fuera un gran orador, lloraban porque comprendían que necesitaban a Cristo. En poco tiempo, Whitefield cruzó el océano y llegó a las colonias americanas. Allí comenzó a recorrer ciudad tras ciudad. En aquella época no existían aún los automóviles, no existían trenes modernos. Gran parte de su viaje los hizo a caballo. Él recorría miles de kilómetros predicando prácticamente todos los días. En ocasión, hablaba 4 o 5 veces en un solo día. Su mensaje era sencillo: el hombre es pecador. Cristo murió por los pecadores. Cristo resucitó y todo aquel que cree en Él puede recibir el perdón y la vida eterna. Las multitudes crecían de manera impresionante. En algunas ocasiones se calcula que más de 20,000 personas escuchaban sus sermones al aire libre. Esto era extraordinario para una época sin sistemas de sonido. Pero el verdadero milagro no era el tamaño de las multitudes. El milagro era la cantidad de vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Las tabernas comenzaron a quedarse vacías. Muchas personas abandonaron lo que es el alcoholismo. Otros dejaron los juegos de azar. Familias que estaban totalmente rotas fueron totalmente restauradas. La Biblia volvió a ocupar el lugar central en los hogares. La oración dejó de ser una formalidad y volvió a convertirse en una necesidad diaria para la gente. Pero no todos estaban contentos. Cada vez que Dios obra, amigos, siempre aparece una oposición. Algunos pastores criticaban el movimiento. Decían que las emociones eran totalmente excesivas y otros acusaban a los predicadores de alterar el orden público. Incluso algunos periódicos ridiculizaban lo que estaba ocurriendo. Pero el avivamiento continuó extendiéndose. No porque dependiera de un hombre, sino porque era Dios mismo quien estaba obrando. Mientras tanto, Jonathan Edwards observaba cuidadosamente todo lo que sucedía. Edwards sabía que no toda emoción significaba una verdadera conversión. Por eso, Edwards insistía que la evidencia principal de una obra genuina del Espíritu Santo era una vida transformada. Si una persona decía haber experimentado un avivamiento, pero seguía viviendo en el mismo pecado de siempre, algo no estaba bien en esa persona. El verdadero avivamiento produce amor por Cristo, produce hambre por la palabra, produce un deseo de obedecer a Dios, produce humildad, santidad. Eso fue uno de los grandes legados de Jonathan Edwards. Con el paso de los años, el primer gran despertar alcanzó prácticamente todas las colonias británicas de Norteamérica. Miles de iglesias fueron renovadas, nuevos pastores fueron llamados al ministerio. Se fundaron instituciones para preparar obreros que predicaran fielmente las Escrituras. Muchos historiadores consideran que este movimiento ayudó incluso a crear sentido de unidad entre las colonias,
aunque su impacto más importante fue en lo espiritual. Lo más impresionante de esta historia es que nadie pudo planificarla. No existió una organización central, no hubo campañas publicitarias ni hubo redes sociales que pudieran promocionarlo. Lo único que hubo fue la predicación fiel del Evangelio, hombres comprometidos con la oración y un Dios dispuesto a derramar su gracia sobre miles y miles de personas. Hoy, casi 300 años después, seguimos hablando del primer gran despertar, porque demuestra que Dios puede cambiar una nación cuando su palabra ocupa nuevamente el centro. Vivimos en una época muy diferente, pero al mismo tiempo muy parecida. Tenemos nosotros tecnología, tenemos acceso a miles de sermones, tenemos Biblia en nuestros teléfonos, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Conocemos realmente a Cristo o solamente conocemos información acerca de Él? Ese fue el desafío del primer gran despertar. No conformarse con una religión superficial, buscar una relación verdadera con Dios y arrepentirse del pecado, creer en Jesucristo y vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Quizás hoy muchas personas están esperando un nuevo avivamiento y ciertamente debemos nosotros orar por eso, pero también debemos recordar que todos los grandes avivamientos comenzaron cuando hombres y mujeres decidieron tomar en serio la palabra de Dios, buscar al Señor en oración y anunciar fielmente su evangelio. El mismo Dios que obró en los días de Jonathan Edwards y de George Whitefield sigue siendo el mismo hoy. Él continúa llamando a los pecadores al arrepentimiento. Él continúa salvando por medio de su Hijo Jesucristo y continúa usando personas comunes para hacer cosas extraordinarias. La historia del primer gran despertar nos recuerda que ninguna sociedad está demasiado fría para que Dios la transforme y ningún corazón está demasiado endurecido para que la gracia de Cristo lo alcance. Quizás el próximo gran despertar no comience con una multitud. Quizás comience en el corazón de una sola persona que decida rendirse completamente al Señor. Y tal vez esa persona seas tú, amigo. Si tú estás viendo este video de bendición para tu vida, amigo, compártelo con alguien más y cuéntanos en los comentarios cuál fue la enseñanza que más impactó tu corazón en este video y que Dios te bendiga. Un saludo a todos.